Mientras mi exmarido y su amante celebraban su boda en la casa que me robaron, usando el vestido de novia que perteneció a mi abuela, yo estaba en la entrada principal con documentos que convertirían su día más feliz en su peor pesadilla. Hay herencias que se miden en euros y hay herencias que se miden en siglos. La mía era del segundo tipo. Finca El Roble, en las afueras de Toledo, llevaba 400 años en mi familia. Mis abuelos la convirtieron en una de las productoras de aceite de oliva más respetadas de Castilla-La Mancha. Cuando me la dejaron, yo tenía 32 años y un marido que juró amarme en la enfermedad y en la salud. Resultó que esa promesa tenía fecha de caducidad. Mi nombre es Elisa Morales. Tengo 38 años. Y hace 6 meses perdí mi casa de la forma más cobarde posible. Mientras luchaba por respirar en una cama de hospital, mi marido y mi suegra falsificaron mi firma y me la robaron legalmente. Pero estoy adelantándome. Déjenme empezar por el principio, cuando todavía creía que Fernando me amaba. Nos conocimos hace 12 años, en una feria de productos artesanales en Toledo. Él era representante comercial de una empresa de maquinaria agrícola, guapo de una forma convencional, con ese encanto fácil que algunos hombres tienen. Me cortejó durante 6 meses con flores y promesas. Decía que admiraba mi independencia, que le parecía increíble que una mujer tan joven manejara un negocio familiar tan importante. «Eres extraordinaria, Elisa», me decía mientras caminábamos por los olivares de la finca. «Inteligente, trabajadora y dueña de todo esto. Cualquier hombre se sentiría afortunado de estar a tu lado». Me casé con él creyendo esas palabras. La boda fue en los jardines de la finca, entre los olivos centenarios que habían visto generaciones de mi familia crecer. Mi abuela, que murió 2 meses antes de la boda, me había dejado su vestido de novia como último regalo. Un Dior vintage de los años 50, hecho a mano en París, con encaje francés y perlas auténticas. Me quedaba perfecto, como si hubiera sido cosido para mí. «Pareces una reina», susurró Fernando, cuando me vio caminar hacia el altar improvisado bajo el roble más antiguo de la propiedad. Y yo, ingenua y enamorada, le creí. Los primeros años fueron buenos. Fernando trabajaba, yo manejaba la producción de aceite, y vivíamos cómodamente en la casa principal de la finca, hasta que su madre, doña Adela, enviudó y decidió que necesitaba mudarse con nosotros. Doña Adela era una mujer de 65 años, con la personalidad de un huracán destructor. Alta, siempre vestida de negro, incluso años después de la muerte de su marido, con una mirada que podía congelar el aceite hirviendo. Desde el primer día, dejó claro que mi casa era ahora su territorio. «Fernando, hijo, esta sala está mal decorada», decía constantemente. «Elisa no tiene gusto. Déjame a mí reorganizar todo». Y Fernando, que fuera de casa, era un hombre de negocio seguro, junto a su madre, se convertía en un niño obediente. «Mamá tiene razón, amor. Ella tiene más experiencia en estas cosas». Doña Adela me odiaba por una razón simple. Yo tenía lo que ella nunca tuvo: patrimonio propio, independencia económica. Su difunto esposo la había mantenido toda la vida, controlando cada euro que ella gastaba. Ver a una mujer más joven, siendo dueña de una propiedad histórica, la carcomía por dentro. «Debe ser fácil ser empresaria cuando heredas todo», me decía con ese tonito venenoso mientras tomábamos café en M.I. Cocina. «No como las mujeres que realmente construyen algo desde cero. Tú solo naciste con suerte». La toleré durante años. Por Fernando. Por la paz familiar. Por la idiota creencia de que eventualmente ella me aceptaría. Pero doña Adela no estaba interesada en aceptarme. Estaba interesada en quedarse con lo mío. Todo cambió hace 9 meses, en pleno invierno. Empecé a sentirme mal. Fiebre alta, tos que no paraba, dolor en el pecho al respirar. Pensé que era una gripe fuerte. Fernando insistió en que fuera al hospital. «Ve, amor, yo me encargo de todo aquí. La producción, los pedidos, todo. Tú solo concéntrate en mejorarte». «Qué considerado», pensé. «Qué esposo atento». En el hospital me diagnosticaron neumonía grave bilateral. Mi estado empeoró rápidamente. Pasé de terapia intensiva, con oxígeno constante, inconsciente durante días por la fiebre y la medicación.
Los doctores le dijeron a Fernando que mi condición era crítica, que no sabían si sobreviviría. Y fue entonces, mientras yo luchaba por cada respiración en una cama de hospital, que ellos actuaron. Estuve hospitalizada durante 3 semanas. Cuando finalmente mejoré lo suficiente para recibir el alta, llamé a Fernando para que viniera a buscarme. El teléfono sonó y sonó. Nada. Le escribí mensajes. Sin respuesta. Finalmente llamé a mi prima Lucía, quien vivía en Toledo. Ella vino por mí, extrañada de que Fernando no estuviera disponible. Cuando llegamos a la finca El Roble ese martes gris de febrero, mi corazón se detuvo por razones que no tenían nada que ver con la neumonía. Las cerraduras estaban cambiadas. Mis llaves no funcionaban. Y en la entrada principal, apiladas como basura, estaban mis pertenencias personales. Ropa, libros, fotografías de mi familia, todo metido en bolsas de plástico negro como si fuera desecho. Toqué el timbre. Doña Adela abrió la puerta. Su expresión no fue de sorpresa o alivio por verme viva. Fue de molestia, como si hubiera tocado un vendedor inoportuno. ¿Qué haces aquí, Elisa? La pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Qué hago aquí? Vivo aquí. Esta es mi casa. ¿Qué significa esto? Ya no es tu casa, dijo con una sonrisa que nunca olvidaré. Fernando es el dueño ahora. Tú misma le donaste la propiedad. Está todo firmado y legal. Puedes llevarte tus cosas y buscar otro lugar donde vivir. ¿Donar? Yo nunca doné nada. ¿De qué estás hablando? Doña Adela sacó un documento de su bolso como si hubiera estado esperando este momento. Aquí está, escritura de donación, firmada por ti hace 2 semanas, transfiriendo la propiedad completa a nombre de Fernando. Todo legal ante notario. Tomé el papel con manos temblorosas. Ahí estaba. Mi nombre, mi firma, la descripción completa de la finca El Roble. Todo transferido a Fernando Ruiz Montoya. La fecha era de hace exactamente 14 días, cuando yo estaba en coma, inducido por medicamentos en terapia intensiva. «Esto es falso», dije con voz temblorosa de rabia. «Yo estaba inconsciente en el hospital. Nunca firmé esto». «Pruébalo», dijo doña Adela con esa sonrisa cruel. «Mientras tanto, estás invadiendo propiedad privada. Te sugiero que tomes tus cosas y te vayas antes de que llame a la policía». Fernando apareció detrás de ella. Mi marido. El hombre que había jurado amarme. Me miró sin una pizca de culpa en los ojos. «Lo siento, Elisa. Pero mamá tiene razón. Ya no hay nada para ti aquí. Será mejor que busques tu propio camino». Mi prima Lucía tuvo que sujetarme porque sentí que mis piernas cedían. Acababa de salir del hospital. Todavía débil. Todavía recuperándome. Y me estaban echando de la casa que había sido de mi familia durante 4 siglos. No tenía dinero. Los ahorros estaban en cuentas conjuntas que Fernando ya había vaciado. No tenía abogados caros. Apenas tenía fuerzas para estar de pie. Lucía me llevó a su apartamento esa noche, donde lloré hasta quedarme sin lágrimas. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a un apartamento pequeño en la periferia de Toledo, uno que podía pagar con la poca pensión que recibía. Busqué abogados, pero todos me decían lo mismo. Sin dinero para un buen equipo legal, luchar contra una escritura notariada sería casi imposible. «La firma parece auténtica», me dijo un abogado tras otro. «Probar falsificación requiere peritos caros, proceso largo. ¿Tiene usted recursos para eso?» No los tenía. Y Fernando y doña Adela lo sabían. Me habían dejado sin nada precisamente para que no pudiera defenderme. Pasé meses en depresión, apenas saliendo de mi pequeño apartamento. Hasta que hace 2 meses, mientras navegaba distraídamente por redes sociales, vi algo que me heló la sangre. La cuenta de Instagram de una tal Silvia Romero. 26 años, modelo de redes sociales, miles de seguidores. Y en su perfil, foto tras foto de ella en mi casa, en los jardines de mi finca, besando a Fernando frente a mis olivos centenarios. La publicación más reciente decía: «Estoy comprometida. El amor de mi vida me pidió matrimonio en la propiedad familiar más hermosa de Toledo. Boda en 3 meses en estos jardines de ensueño». Sentí que el mundo giraba. Fernando no solo me había robado mi casa,
Ya tenía reemplazo, y planeaba casarse con ella en mi propiedad robada. Pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Una semana más tarde, Silvia publicó una foto del vestido de novia. Y no era cualquier vestido. Era mi vestido. El Dior Vintage de mi abuela. El que yo había guardado cuidadosamente en el armario de la casa. Miren esta joya antigua que encontró la madre de mi prometido en el armario. Un Dior auténtico de los años 50. Lo mandamos a ajustar para mí. Voy a lucir como una reina en mi boda. La foto mostraba a Silvia probándoselo, a doña Adela ayudándola con el velo, ambas sonriendo como si fuera el día más feliz de sus vidas. Mi vestido. El último regalo de mi abuela. La pieza que había usado en mi propia boda. Ahora en el cuerpo de la amante de mi ex marido, con la bendición de la mujer que me había robado mi casa. Algo se quebró en mí esa noche. Pero no fue mi espíritu. Fue el último vestigio de resignación que me quedaba. Si ellos querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que significaba enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente, busqué en Internet servicios legales gratuitos. Encontré a la doctora Inmaculada Vega, abogada de la Defensoría Pública, especializada en fraudes documentales. Le conté mi historia. Le mostré las pruebas de que estaba hospitalizada cuando supuestamente firmé la donación. Esto es falsificación clara, dijo después de revisar todo. Y tenemos recursos de la Defensoría para contratar un perito calígrafo. Si logramos probar que la firma no es tuya, todo el proceso de transferencia es nulo. La propiedad vuelve a ti automáticamente. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Con las fechas y la evidencia médica que tienes, podemos acelerarlo. Dame 2 meses. 2 meses. La boda de Fernando y Silvia era en exactamente 10 semanas. Una carrera contra el tiempo. La doctora Vega trabajó como nunca había visto trabajar a nadie. El perito calígrafo analizó la firma, comparándola con documentos auténticos míos. El informe fue devastador para Fernando. La firma en la escritura de donación fue claramente falsificada. Los trazos no coinciden con el patrón auténtico de la firmante. Nivel de certeza: 98%. Con eso, la doctora Vega presentó demanda de nulidad ante el Tribunal Superior de Toledo, solicitando proceso acelerado por fraude evidente. El juez, al ver la evidencia médica de que yo estaba en coma cuando supuestamente firmé, y el informe del perito, aceptó. 3 semanas antes de la boda de Fernando, recibí la llamada. La doctora Vega casi gritaba al teléfono. «¡Elisa! ¡Ganamos!». El juez anuló la donación. La escritura es legalmente inválida. La finca El Roble vuelve a tu nombre. La sentencia es inapelable y ejecutiva de inmediato. Recuperaste tu casa. Lloré. Lloré como no había llorado en meses. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de justicia. ¿Qué sigue?, pregunté limpiándome los ojos. Ahora vamos con la Guardia Civil y un oficial de justicia a ejecutar la sentencia. Ellos tienen 72 horas para desalojar tu propiedad. Si se niegan, serán arrestados por invasión ilegal y enfrentarán cargos criminales por falsificación de documentos. Miré el calendario. El casamiento de Fernando y Silvia era en exactamente 10 días. Un sábado de junio, con 200 invitados confirmados según las publicaciones de Silvia en redes sociales. Doctora Vega, dije con una sonrisa que probablemente daba miedo. ¿Podemos ejecutar la sentencia exactamente el día de la boda? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa. Elisa, técnicamente podríamos. La sentencia nos autoriza a desalojar en cualquier momento. Pero sería muy dramático. Perfecto, dije. Porque ellos me quitaron mi casa mientras yo luchaba por mi vida. Me robaron el vestido de mi abuela muerta, y ahora planean celebrar su amor falso en mi propiedad robada. Creo que merecen un poco de drama, ¿no le parece? La doctora Vega se rió de nuevo. Coordino con la Guardia Civil para el sábado a las 11 de la mañana, justo cuando la ceremonia esté por comenzar. El día llegó. Sábado soleado de junio. Me vestí con un traje sastre color marfil, elegante pero no ostentoso. La doctora Vega me recogió a las 10 de la mañana. Detrás de nosotras,
3 vehículos de la Guardia Civil y el coche del oficial de justicia formaban una caravana oficial. Mientras conducíamos hacia la finca El Roble, hacia mi casa, la doctora Vega me miró de reojo. ¿Estás lista para esto? Pensé en los 400 años de historia de mi familia en esa tierra. Pensé en mi abuela dándome su vestido de novia. Pensé en Fernando robándome mientras yo agonizaba en un hospital. Pensé en doña Adela sonriendo mientras me echaba de mi propia casa. Más que lista, respondí. Llevo 9 meses esperando este momento. Cuando llegamos a la entrada de la finca, vi los letreros decorativos. Boda de Fernando y Silvia. Los jardines estaban llenos de flores blancas, sillas elegantes, un arco de ceremonia bajo el roble principal. Música de violines flotaba en el aire. La celebración ya había comenzado, pero lo que ellos no sabían era que su día más feliz estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Y esta vez, yo tenía la ley de mi lado. Los portones principales de la finca El Roble estaban abiertos de par en par, decorados con guirnaldas de flores blancas y lazos de satén. Un cartel pintado a mano decía: «Bienvenidos a la boda de Fernando y Silvia». Ver mi apellido familiar ausente de ese letrero me dio una punzada de rabia que apenas pude contener. La doctora Vega detuvo su coche a unos 50 metros de la entrada. Los 3 vehículos de la Guardia Civil y el oficial de justicia se posicionaron estratégicamente detrás de nosotras. Éramos una caravana oficial que contrastaba brutalmente con la celebración romántica que se desarrollaba más adelante. «Vamos a esperar a que la ceremonia esté a punto de comenzar», dijo la doctora Vega mirando su reloj. Según el itinerario que publicó la novia en redes sociales, la ceremonia inicia a las 11 en punto exactas. Son las 10:45. Esperemos 15 minutos más. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Desde nuestra posición podía ver a los invitados llegando. Coches caros, gente vestida con elegancia, todos caminando hacia los jardines donde mis abuelos habían celebrado su propia boda 60 años atrás. Vi a antiguos vecinos, gente que conocía a mi familia desde hacía décadas, entrando como si nada hubiera cambiado. ¿Sabían ellos lo que Fernando y doña Adela habían hecho? ¿Les importaba? A las 10:55, la música cambió. Los violines comenzaron a tocar la marcha nupcial. Era la señal. La ceremonia estaba por comenzar. «Ahora», dijo la doctora Vega con decisión. Los motores se encendieron simultáneamente. Nuestra caravana oficial avanzó lentamente por el camino de grava hacia los jardines. El sonido de los vehículos hizo que algunos invitados voltearan, confundidos. Las sirenas de los coches de la Guardia Civil estaban apagadas todavía, pero 3 vehículos oficiales llegando a una boda no era exactamente sutil. Aparqué justo frente a los jardines, donde todos pudieran verme claramente. La música de violines se detuvo bruscamente. Los 200 invitados comenzaron a murmurar, volteándose para ver qué estaba pasando. Bajo del coche con la doctora Vega a mi lado. Detrás de nosotras, 6 guardias civiles uniformados y el oficial de justicia con su carpeta de documentos legales. Debe haber sido una imagen impactante. Yo con mi traje marfil, escoltada por autoridades, caminando con determinación hacia el altar improvisado. Y ahí estaban todos. Fernando frente al arco ceremonial, con un traje gris perla que probablemente costó más que el alquiler de mi apartamento durante 6 meses. Su cara pasó de confusión a reconocimiento, a pánico puro en cuestión de segundos. Silvia a mitad del pasillo, congelada en su entrada triunfal. Y llevaba puesto mi vestido. El Dior vintage de mi abuela. Lo habían ajustado a su cuerpo más delgado, pero era inconfundible. El encaje francés, las perlas auténticas en el corpiño, el corte elegante de los años 50. Mi herencia familiar en el cuerpo de la mujer que celebraba haberme reemplazado. Y doña Adela, sentada en primera fila, como la matriarca orgullosa, vestida con un traje azul marino y un sombrero ridículo con plumas. Cuando me vio, su expresión se transformó de satisfacción a furia absoluta. Se puso de pie con tanta fuerza que su silla se cayó hacia atrás. «¿Qué hace esta muerta de hambre aquí?», gritó con voz chillona que resonó por todo el jardín.
Señaló a los guardias de seguridad privados que había contratado para el evento. Seguridad. Sáquenla de mi propiedad inmediatamente. Los 2 guardias de seguridad comenzaron a caminar hacia mí, pero los 6 guardias civiles se adelantaron, bloqueándoles el paso. El oficial de justicia levantó una mano autoritaria. Nadie se mueve, dijo con voz que no admitía discusión. Soy el oficial de justicia Manuel Herrera, y estoy aquí para ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Toledo. Todos permanezcan donde están. Caminé tranquilamente por el pasillo central, entre las sillas blancas llenas de invitados boquiabiertos. Pasé junto a Silvia, quien me miraba con terror creciente, su buquet de rosas blancas temblando en sus manos. Llegué hasta el altar donde Fernando estaba paralizado, junto al padre que iba a oficiar la ceremonia. Me detuve justo frente a ellos. Doña Adela corrió hacia mí, su cara roja de furia. «Te atreviste a venir a arruinar el día más importante de mi hijo. Esta es mi propiedad. La donaste legalmente. Tienes 30 segundos para salir o llamo a la policía». Sonreí. Era una sonrisa pequeña, tranquila, llena de la justicia que llevaba 9 meses esperando. ¿Tu propiedad, Adela? Qué curioso. Esta mañana el Tribunal Superior de Toledo tenía una opinión muy diferente sobre eso. La doctora Vega se adelantó, abriendo su carpeta. Le entregó un documento oficial al padre confundido, que sostenía su libro de ceremonias. «Padre, lamento interrumpir, pero esta ceremonia no puede continuar. Esta propiedad está bajo orden judicial de desalojo inmediato». Fernando finalmente encontró su voz. «¿De qué estás hablando, Elisa? La escritura está firmada por ti. Todo es legal. No puedes hacer nada». «Ah, ¿te refieres a esta escritura?», dije sacando de mi bolso una copia del documento falsificado. La que supuestamente firmé mientras estaba en coma, inducido por medicamentos en terapia intensiva. Esa escritura. El color desapareció de su rostro. La doctora Vega continuó con voz profesional y clara para que todos los 200 invitados pudieran escuchar. Un perito calígrafo certificado analizó la firma. El informe concluye con 98% de certeza que fue falsificada. Además, los registros médicos prueban que la señora Elisa Morales estaba físicamente incapacitada para firmar nada en la fecha indicada. El tribunal ha anulado la donación por fraude documental. La finca El Roble ha sido devuelta a su legítima propietaria. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas conteniendo el aliento. El único sonido era el viento moviendo las hojas de los olivos centenarios que habían presenciado 4 siglos de historia de mi familia. Doña Adela empezó a temblar. No de miedo, sino de rabia pura. «Esto es imposible. Nosotros pagamos a un notario. Todo fue legal. Tú firmaste. Lo sé porque yo misma te guié la mano mientras...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Acababa de confesar, frente a 200 testigos y 6 guardias civiles, que ella personalmente falsificó mi firma. El oficial de justicia escribió algo en su libreta. «Continúe, señora Adela». «¿Usted guió la mano de quién exactamente?». Doña Adela palideció, comprendiendo su error monumental. Intentó retractarse. «Yo... no quise decir... fue una forma de hablar». «Demasiado tarde», dijo uno de los guardias civiles. «Esa confesión acaba de convertirse en evidencia de falsificación de documentos y fraude. Señora Adela Ruiz, queda advertida de que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un proceso criminal». Fernando intentó intervenir, su voz subiendo de tono con desesperación. «Elisa, por favor. Podemos hablar de esto. No tiene que ser así. Somos adultos civilizados. Podemos llegar a un acuerdo. Te compensaré económicamente, lo que quieras. Pero no arruines mi boda, por favor». Lo miré directamente a los ojos. Este hombre que había compartido mi cama durante años. Que me había jurado amor eterno bajo estos mismos árboles. Que me robó mientras yo agonizaba en un hospital. «¿Arruinar tu boda, Fernando?», dije con voz suave pero cortante. «Tú arruinaste mi vida. Me robaste mi casa mientras luchaba por respirar. Me dejaste sin nada. Y ahora quieres que sea civilizada y comprensiva. ¿Sabes qué? Tienes razón en una cosa. Soy una adulta civilizada.
Por eso traje a las autoridades en lugar de venir sola con un bate de béisbol, que era mi primer impulso. Algunos invitados dejaron escapar risas nerviosas, otros lucían escandalizados. Varios ya estaban grabando con sus teléfonos. Me volví hacia Silvia, quien seguía parada en medio del pasillo, congelada como una estatua. Silvia, ¿verdad? Disfrutaste mucho publicar fotos en mi casa robada, presumiendo tu boda de ensueño en la propiedad familiar de tu prometido. Espero que hayas disfrutado esos 3 meses, porque terminaron hoy. Silvia comenzó a llorar, el maquillaje perfecto empezando a correrse. Yo no sabía nada. Fernando me dijo que la casa era de su familia, que tú la abandonaste, que eras una mala esposa. Yo no sabía ¿Que era robada? Completé. Bueno, ahora lo sabes. Y ese vestido que llevas puesto también es robado. Perteneció a mi abuela. Lo usé en mi propia boda. Y no tienes ni el derecho legal ni moral para llevarlo. El oficial de justicia levantó su documento oficial. Según la sentencia del tribunal, el señor Fernando Ruiz Montoya y la señora Adela Ruiz tienen 30 minutos para desalojar esta propiedad con solo sus pertenencias personales. Cualquier objeto que perteneciera previamente a la señora Elisa Morales debe quedarse. Eso incluye. Miró directamente a Silvia. El vestido de novia que la señorita actualmente lleva puesto. Silvia soltó un grito ahogado. ¿Qué? No pueden pedirme que me quite el vestido aquí, frente a todos. Tiene dos opciones, dijo la doctora Vega con tono profesional. Una oficial femenina de la Guardia Civil puede acompañarla dentro de la casa para que se cambie y devuelva el vestido. O puede negarse, y será acusada de apropiación ilegal de bienes ajenos, lo que añadirá cargos criminales a su nombre. Usted decide. Silvia miró a Fernando con desesperación, esperando que él la defendiera, que hiciera algo. Pero Fernando solo miraba al suelo, completamente derrotado. Finalmente, una guardia civil se acercó. Señorita, por favor, acompáñeme a la casa. Le daremos privacidad para que se cambie. Silvia comenzó a sollozar mientras caminaba hacia la casa, escoltada por la oficial. Los 200 invitados miraban en silencio absoluto, probablemente preguntándose si esto era real o algún tipo de performance artística extraña. Me volví hacia los invitados. Reconocí a muchos, vecinos de toda la vida, antiguos clientes del aceite de oliva de mi familia, gente que conocía la historia de la finca El Roble. Sé que muchos de ustedes están confundidos, dije con voz clara. Déjenme explicarles qué celebraban hoy realmente. No era una boda romántica. Era una celebración de fraude y robo. Mientras yo estaba en coma en un hospital, Fernando y su madre falsificaron mi firma para robarme la propiedad que mi familia construyó durante 400 años. Me dejaron sin hogar, sin recursos, esperando que fuera demasiado débil o pobre para luchar. Se equivocaron. El murmullo entre los invitados creció. Muchos parecían genuinamente escandalizados. Algunos comenzaban a levantarse, claramente incómodos con ser parte de esta situación. Doña Adela intentó un último ataque. Mentirosa. Todo esto es teatro. Tú siempre fuiste una manipuladora. Mi hijo es el verdadero dueño. El oficial de justicia levantó una mano para silenciarla. Señora Adela, le sugiero que guarde silencio. Cada palabra que dice empeora su situación legal. Ya confesó participación en falsificación de documentos. Si continúa, añadiré obstrucción de justicia a los cargos. En ese momento, Silvia salió de la casa. Llevaba solo una bata de baño blanca que claramente había tomado del armario. Sus pies descalzos caminaban lentamente por el césped, el maquillaje completamente corrido, el peinado elaborado deshecho, el buquet de rosas abandonado en algún lugar del camino. La oficial la escoltaba, llevando en sus brazos cuidadosamente el vestido Dior de mi abuela. Me acerqué y tomé el vestido. Lo sostuve contra mi pecho por un momento, sintiendo la tela suave, recordando a mi abuela poniéndomelo el día de mi boda. Lágrimas que no esperaba empezaron a correr por mis mejillas. Gracias por devolverlo, le dije a Silvia sin sarcasmo, solo con cansancio. Ella no respondió. Solo siguió caminando hacia donde Fernando estaba parado, derrotado y silencioso. El oficial de justicia miró su reloj. Han pasado 15 minutos.
Tienen 15 minutos más para recoger pertenencias personales y abandonar la propiedad. Después de eso, cualquiera que permanezca aquí será arrestado por invasión ilegal. El caos fue inmediato. Los invitados comenzaron a levantarse en masa, dirigiéndose a sus coches. Nadie quería ser parte de lo que claramente se había convertido en un desastre legal. Fernando y doña Adela corrieron hacia la casa para recoger lo que pudieran. Silvia los siguió, todavía en bata, completamente humillada frente a todos. Me quedé parada en medio de los jardines mientras todos se dispersaban. La doctora Vega se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo lograste, Elisa», dijo con voz suave. «Recuperaste tu casa». Miré los olivos centenarios, los jardines donde jugué de niña, la casa de piedra que había visto nacer generaciones de mi familia. Finalmente, después de 9 meses de pesadilla, estaba en casa. Pero todavía faltaba algo. Justicia completa. Y estaba a punto de llegar. Los 30 minutos de desalojo fueron caóticos. Fernando y doña Adela entraban y salían de la casa cargando maletas apresuradamente empacadas. Silvia, todavía en bata de baño, lloraba sentada en el césped mientras una amiga le traía ropa de su coche. Los últimos invitados se retiraban rápidamente, algunos grabando videos con sus teléfonos, que sin duda estarían en redes sociales antes del anochecer. Yo me quedé parada junto al oficial de justicia, observando. La doctora Vega revisaba documentos, asegurándose de que todo estuviera legalmente correcto. Los guardias civiles vigilaban que nadie tomara nada que no fuera estrictamente personal. Fernando se acercó una última vez. Llevaba una maleta en cada mano, el traje de boda arrugado, el cabello despeinado. Me miró con una mezcla de súplica y resentimiento. «Elisa, por favor», dijo con voz temblorosa. «Sé que cometí errores. Grandes errores. Pero no tienes que destruirme completamente. Podemos llegar a un acuerdo. Te daré dinero, te compensaré. Pero no presentes cargos criminales. Mi reputación, mi carrera, todo quedará arruinado». Lo miré por un largo momento. Este hombre que había sido mi marido, que me había prometido amor eterno, que me robó mientras yo luchaba por respirar en una cama de hospital. «Fernando», dije con voz tranquila pero firme. «Durante meses me pregunté cómo pudiste hacerme esto. ¿Cómo pudiste robarme mi casa mientras yo agonizaba? ¿Qué tipo de hombre haría algo así? Ahora finalmente entiendo la respuesta». Me acerqué un paso. «No fuiste tú quien tuvo esa idea, ¿verdad?» «Fue ella». Señalé a doña Adela, quien estaba discutiendo con un guardia sobre una lámpara que quería llevarse. «Tu mami te lo ordenó, y tú obedeciste como siempre. Porque eso es lo que eres, Fernando. Un niño de 40 años que nunca tuvo el coraje de ser su propio hombre. Por eso necesitabas robarme. Porque sin mi casa, sin mi herencia, tú no eres nada». Su cara se puso roja. «¿Y tú qué eres, Elisa? ¿Una vengativa amargada que no puede dejar ir el pasado?» «No», respondí con calma. «Soy la dueña de esta propiedad. Legalmente, moralmente, históricamente. Soy la mujer que sobrevivió a tu traición y tuvo el coraje de luchar por lo que es suyo. Eso es lo que soy». Doña Adela apareció detrás de Fernando, cargando una caja de objetos personales. Cuando me vio, no pudo contenerse. «Esto no termina aquí», gritó con voz chillona. «Tengo abogados. Vamos a apelar. Voy a luchar hasta que esta casa sea de mi hijo otra vez. ¿No tienes idea de con quién te metiste?» Uno de los guardias civiles se interpuso. «Señora Adela, le advierto por última vez. Cualquier amenaza será considerada intimidación y resultará en su arresto inmediato. ¿Entendió?» Doña Adela cerró la boca, pero me lanzó una mirada de odio puro antes de dirigirse hacia el portón con su caja. El oficial de justicia miró su reloj. «Tiempo cumplido. Tienen 5 minutos para abandonar la propiedad o serán arrestados». Fernando, doña Adela y Silvia caminaron hacia los 3 coches que habían logrado cargar con sus pertenencias. Silvia ahora vestía un jean y una camiseta prestada, sin maquillaje, irreconocible de la novia radiante que había sido una hora antes. No me miró al pasar. Los vi atravesar el portón de hierro forjado que llevaba el escudo de mi familia.
Cuando el último coche salió, el oficial de justicia me entregó las llaves de la casa. Señora Morales, dijo con formalidad, la finca El Roble ha sido oficialmente devuelta a su posesión legal. Felicitaciones. Tomé las mismas llaves que me habían quitado hace 9 meses. Pesaban más de lo que recordaba, o tal vez era el peso de todo lo que representaban. La doctora Vega se despidió con un abrazo. Elisa, todavía falta el proceso criminal. Fernando y doña Adela enfrentarán cargos por falsificación de documentos y fraude. Con la confesión accidental de Adela y todas las pruebas, es un caso cerrado. Probablemente prisión y multas severas. ¿Estás preparada para eso? Completamente, respondí sin dudar. Ellos me quitaron todo. Es justo que paguen las consecuencias. Cuando todos se fueron, me quedé sola en los jardines. Las sillas blancas seguían dispuestas en filas perfectas. El arco ceremonial todavía estaba decorado con flores. Los violines habían sido abandonados en sus estuches. Era el esqueleto de una boda que nunca sucedió. Caminé lentamente hacia la casa. Mi casa. Abrí la puerta principal, con mis llaves recuperadas. El interior estaba desordenado por la salida apresurada, pero seguía siendo hermoso. Los techos altos de madera, las paredes de piedra original del siglo XVII, los muebles antiguos que habían pertenecido a generaciones de mi familia. Subí a mi antigua habitación. Alguien, probablemente Fernando, había dormido en mi cama. Pero eso se arreglaría. Todo se arreglaría. 3 meses después, el juicio terminó. Fernando recibió 2 años de prisión por falsificación de documentos y fraude. Doña Adela, como autora intelectual y ejecutora del plan, recibió 3 años. Reabrí la producción de aceite de oliva con el nombre original, Aceites Morales, tradición desde 1625. Los antiguos clientes regresaron. Nuevos clientes llegaron, atraídos por la historia de la mujer que recuperó su herencia robada. Una tarde de otoño, me senté en el porche de la casa con una copa del mejor vino de mi bodega ancestral. Los olivos se mecían suavemente con el viento. El sol se ponía sobre las colinas de Toledo, pintando todo de dorado y naranja. Pensé en mi abuela, que me había dejado su vestido de novia y esta tierra. Pensé en mis padres, que me enseñaron que las cosas valiosas merecen ser defendidas. Pensé en los 9 meses de infierno que viví, sin casa, sin dinero, casi sin esperanza, y entendí algo fundamental. Lo que te roban con mentiras se recupera con verdades. Y la justicia, aunque tarde, siempre sabe dónde vivir, en su verdadero hogar.